Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola y bienvenidos a otro estudio más de Juan. Qué gusto tenerlos conmigo el día de hoy. Y quisiera comenzar hablando un poco de algo un poco fascinante. Antes de que Jesús viniera, nadie entendía realmente lo que significaba estar libre de la condenación de su propio pecado. Las religiones y los dioses abundaban, pero la mayoría expresó el concepto de terror, miedo y el intento de apaciguar la ira de los dioses, que tenían temperamentos y orgullo como los peores de los hombres. Incluso los judíos, que adoraban al único Dios verdadero, luchaban por encontrar una confianza duradera para descansar en el perdón total del pecado. ¿Y tú? ¿Alguna vez has luchado con la culpa, con el miedo? Pues en el estudio de hoy vamos a hablar de la culpa, lo que es y cómo ser libres de la culpa. Hoy quiero contarles una historia que es tan poderosa en sus implicaciones, que incluso en la iglesia primitiva muchos temían contar esta historia públicamente, pensando que esta historia podría influenciar a la gente a ver el pecado a la ligera. Me refiero a la historia de una mujer atrapada en el acto mismo de adulterio, que se encuentra arrojada ante Jesús para ver qué haría Jesús con ella. Las últimas palabras de Jesús son estas: tampoco te condeno, ve y no peques más. Un bombazo. Algo tan radical, como les digo, muchos en la iglesia primitiva temían contar esta historia. Un concepto tan asombroso y radical que muchos de nuestros manuscritos bíblicos más antiguos omiten esta historia por completo. Incluso tenemos 2 de estos manuscritos históricos en la mano, y 2 de ellos tienen espacios en blanco donde es obvio que la historia fue cortada. Desafortunadamente, esto ha hecho que muchos duden de la autenticidad de la historia. E incluso podría estar usando usted una Biblia que reduce esta historia a una nota al pie de la página, o tal vez en una nota al pie le informa que muchos de los mejores y más antiguos manuscritos no contienen esta historia, lo cual es cierto. Otros manuscritos han trasladado esta historia a un apéndice al final del Evangelio. Todo cierto, sin embargo. La pregunta que quiero hacer: ¿por qué? ¿Por qué? No por falta de autenticidad, sino por el contenido tan radical. Quiero decirte que tu Biblia tiene las mismas palabras de Dios. Y estoy convencido de que la historia que voy a contarles es real. Sucedió así totalmente como la tenemos en la Biblia. Y las cuestiones técnicas son demasiado complejas para tratar en este estudio. Pero puedo decirles que el tema principal es dónde debe colocarse la historia. Aquí donde aparece en Juan capítulo 8 o en algún otro lugar. Y quiero decirles además que la gran mayoría de los eruditos bíblicos
y yo también, están convencidos de que la historia es verdadera y realmente sucedió en el momento en que la encontramos aquí, en los escritos de Juan. Hay mucha evidencia de la veracidad de la historia. Varios líderes de la iglesia de los primeros periodos de la historia cristiana citan la historia antes de muchos de los manuscritos que no contienen la historia por las razones que les estoy diciendo, pero también tenemos testimonio fuera de la Biblia. Por ejemplo, el historiador de la corte romana Prácticos, que estaba en Jerusalén al mismo tiempo, él también cuenta esta misma historia. De hecho, nombra a esta mujer como Lidia, la hija de 22 años del gobernador romano que, según conocimiento común, estaba en una aventura con el hijo adoptado casado de Anás, el ex sumo sacerdote. A pesar de que este romano no menciona a Jesús por su nombre, él cuenta la mismísima historia. Ahora, colocado aquí donde han estado en las Biblias durante más de 1500 años esta historia, es una magnífica ilustración de lo que Jesús acaba de decir a estos mismos fariseos en Juan capítulo 7, versículo 24, cuando dijo: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Así que el día de hoy vamos a ver la primera parte de Juan capítulo 8 y vamos a ver esta historia tan radical que muchos manuscritos de la Biblia en la historia antigua de la iglesia ni la contienen por temor. Juan 7, el último versículo, versículo 53, es donde vamos a comenzar la historia el día de hoy. Juan 7, 53. Y se fue cada uno a su casa. Juan 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. ¿Y tú pues, qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de ustedes, que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Lo que es seguro es que toda esta historia es una trampa para Jesús, una farsa, una manera de atraparlo. ¿Por qué? Moisés contra Jesús. Jesús dice ser superior a Moisés, que Moisés escribió de él, que él, Jesús, es el pan de vida, aún mejor que el maná que Dios proporcionó en el desierto en los días de Moisés. Este es el problema detrás de esta trampa obvia para Jesús. Pero lo que sucede
es que nadie puede condenar a Jesús por pecado. Es interesante estos dos destinos, este contraste que comienza en Juan 7:53. Se fue cada uno a su casa. Pero en el primer versículo del capítulo 8 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. La fiesta ha terminado y todos los peregrinos comienzan a regresar a sus hogares. Todos tenían un lugar a donde ir. Jesús, sin embargo, va al monte de los olivos directamente al otro lado del templo, convirtiéndose en un refugio seguro para Jesús en los últimos días de su vida. Todo el mundo tenía una casa a la que ir, excepto al Creador del universo. ¡Qué contraste! Juan 8, versículo 2. Y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Temprano en la mañana, en otras palabras, a la primera luz del sol, el sol de justicia, la luz del mundo, entra en el templo y comienza a enseñar. Después del trastorno causado por lo que Jesús dijo en capítulo 7, en el último día de la fiesta, acerca de venir a Él y tener ríos de agua viva fluyendo del interior de uno, se puede imaginar que las muchas personas que todavía están en el área del templo, que no han comenzado a viajar hacia sus hogares, se apresuran a escuchar qué más tendrá que decir este Jesús. Y ahora nos encontramos en los cuernos de un dilema. Juan 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Los líderes judíos en Jerusalén siguen tratando de atraparlo en los cuernos de un dilema, pero es imposible, no pueden. Al igual que cuando les preguntaron a sus discípulos sobre el pago de impuestos. Claramente ellos pusieron esta trampa para Jesús. La atraparon, dicen, en el acto mismo. En el acto mismo. Tengo una pregunta. Si es así, que la atraparon en el mismo acto, ¿no se necesitan dos personas para estar en el mismo acto? Entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? Y según la ley de Moisés, él también debe ser ejecutado, apedreado. Y eso se dice en Éxodo capítulo 20, Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, capítulo 22, etc. Pero aquí tenemos solamente esta mujer, la mujer. Ahora, sin duda, ella es culpable. La encontraron en el mismo acto de adulterio. Pero más allá de eso, ¿quién está pensando en ella? La atraparon en el acto mismo, la han arrastrado, la han arrojado a medio de todas estas personas que rodean a Jesús, y sin duda ella es humillada, avergonzada, probablemente medio vestida, sino peor. ¿Y tú alguna vez has sentido así, totalmente deshecho, desnudo ante el mundo? Imaginen qué siente ella. Y ellos, estos fariseos, estos líderes religiosos, están pensando en ella. ¡Qué abuso! Los hombres que han hecho esto con esta mujer
son creyentes, creen los fundamentales de las Escrituras, pero son abusivos al grado de violadores sin tener pensamiento ni interés en esta mujer. Se trata de ellos y su agenda. Si estuvieran preocupados por la reputación, la fama de Dios, también habrían traído al hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? No tienen interés en la ley, no tienen interés en Dios, tienen interés en su propia agenda y en ellos mismos. Amigos, algunos de los pecados más terribles son cometidos por líderes religiosos, ya sean estos líderes judíos, sacerdotes católicos, pastores bautistas, clérigos islámicos, bueno, lo que sea. Ya tengo muchos años de vivir sobre la tierra y les digo que uno de los pecados más horribles son pecados por personas que pretenden ser líderes religiosos y hasta aquellos que creen cada palabra de la Biblia. ¿Hay algo en pensar que tienes una conexión a Dios que nadie más la tiene, o tú sabes más acerca de la Biblia que los demás, que fomenta en nosotros un orgullo, arrogancia, y nos conduce a abusar el poder, la autoridad que nos han encomendado? Oigan, yo también creo en los fundamentos de la Biblia, pero eso no me da el derecho de abusar, menospreciar, ni juzgar a los demás. He visto hombres estar muy satisfechos con su conocimiento de la Biblia, la pura y santa doctrina bíblica, pero no guardan respeto para sus esposas, ni interés en sus necesidades más íntimas, y dicen ser varones de Dios. No. Tenemos un problema. Estos hombres están tratando de atrapar y condenar a Jesús. Señoras y señores, esto no va a suceder. En cambio, acabarán siendo condenados ellos mismos por su propia conciencia, como todos los que estamos aquí el día de hoy. Porque las Escrituras concluyen que no hay ningún justo, ni uno, nadie, menos Jesús. Tarde o temprano, todos nosotros somos condenados por nuestra propia conciencia. Y por ende, todos somos culpables, como lo demuestra la condena de nuestra propia conciencia. Yo soy culpable, tú también, todos ustedes, culpables, todos nosotros. Y ahora tenemos a esta pobre mujer. ¿Culpable? Sin duda, culpable, totalmente. ¿Y cómo va a manejar esto Jesús? Sin duda, estos líderes religiosos han ensayado esto en sus mentes muchas veces. Si Él la perdona, entonces lo tendremos porque es débil, no tiene interés en el pecado, Él solo quiere perdonar a la gente, no le importa el pecado, pase lo que pase, lo tenemos. Entonces, con esta gran satisfacción, la arrastran. Están allí en la presencia del Señor. Señor, la encontramos en el acto mismo de adulterio. Atrapamos a ella y todos sabemos lo que Moisés dijo. Entonces, Jesús, Rabino Jesús, ¿qué dices tú? ¿Y saben lo que hace? ¿Saben lo que hace? Los ignora. Los ignora, se agacha y escribe con el dedo en el polvo.
Escriben en polvo con el dedo. No les contesta. Como aquel marido que sigue leyendo el periódico, ignorando a su esposa, como un padre ignorando a un niño que está tratando de interrumpir. Hablemos de este dedo divino ahí en Juan 8, versículo 6, la última parte del versículo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Qué escribió? Hay tantas especulaciones a través de los siglos, incluyendo algunas de las mías. No, estaba escribiendo de Deuteronomio 22, Jeremías 17, Daniel capítulo 5, etcétera, etcétera. Un comentarista, después de confesar su total ignorancia, dijo que, bueno, al menos una cosa que Jesús logró fue desviar la atención hacia sí mismo y lejos de esta pobre, desnuda y humillada mujer. Qué interesante, qué fascinante. Y qué dilema divino que Jesús les deja. Estaban seguros de que lo tenían atrapado. Y lo que hace, los toma por sorpresa. No se habían preparado para él, ignorándolos, agachándose, escribiendo en el polvo. Es casi cómico imaginar, la reunión antes y pensando, ahora sí, si él dice tal cosa, entonces lo tenemos. Si él hace esto, si hace el otro, entonces lo tenemos. Y alguien dice, buen plan, pero si él se agacha y escribe en el polvo con su dedo, ¿qué vamos a hacer? Nadie lo hubiera pensado en 1,000,000 de años. Pero así es nuestro Señor Jesús. Siguen preguntando y Él continúa ignorándolos hasta que de repente se levanta y habla. Imagínate el drama del momento. Primero, observe que Jesús acaba de ilustrar y aclarar una supuesta contradicción en Proverbios 26, versículos 4 y 5. Porque para comenzar, no respondió a los tontos de acuerdo con su locura, y ahora está respondiendo a los tontos de acuerdo con su locura. Esto nos ayuda a entender esta supuesta contradicción. No es una contradicción, es simplemente decir que a veces sí, a veces no. Juan 8, versículo 7, por favor. Pero, ¿cómo insistieron en preguntarle? Se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vamos a considerar la esencia de lo que Jesús está presentando aquí. Es como para decirle, señores, tienen toda la razón sobre lo que Moisés dijo. Esta mujer es digna de la muerte. Ahora, ya que traes a Moisés, estoy seguro de que crees y que están de acuerdo con todo lo que Moisés dijo. De hecho, Moisés dijo, y aquí está citando Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7, en la boca de 2 o 3 testigos, el que sea digno de la muerte será ejecutado, pero en la boca de un testigo no será ejecutado. Las manos de los testigos serán las primeras sobre él para matarlo, y después las manos de todo el pueblo, así que apartarás el mal de entre ustedes. Y el Señor les estaba diciendo, bueno, ya que todos ustedes son testigos de verla, en el acto mismo, y como estamos de acuerdo en que Moisés dice que la primera piedra será lanzada por los testigos sin culpa, entonces, ¿quién entre ustedes esté sin pecado? Adelante, lanza la primera piedra. El resto de nosotros te vamos a seguir. ¿Qué ha pasado aquí? Jesús nunca, jamás niega la culpabilidad de esta mujer. Está totalmente de acuerdo en que debe ser ejecutada.
Jesús mismo dijo, Mateo 5, que vino a cumplir la ley, no apartarla, no anularla. No solo está de acuerdo con lo que Moisés dijo, sino que pide que todo lo que Moisés dijo se cumpliera. Los testigos oculares tienen que ser los que tiren la primera piedra y deben ser inculpados en el asunto. Entonces, después viene Juan 8, versículo 8. Al inclinarse hacia abajo, otra vez escribía en tierra, ignorándolos. Silencio. Entonces sus conciencias les gritaban sin palabras. La ley no solo la condenó, nos condena a todos, sin excepción. Tú y yo somos culpables de quebrantar los 10 mandamientos y merecemos la muerte eterna. Punto. La ley nunca fue dada como un medio por el cual pudiéramos efectuar nuestro camino a Dios o ganar la entrada en el cielo. Se da para mostrarnos el estándar de la justicia de Dios y para demostrar que ninguno de nosotros alcanzamos esta norma. Y a final de cuentas, solo Jesús puede librarnos de la culpa del pecado. Y al final de cuentas, Jesús se queda solo con esta mujer. ¿Y sabes qué? Este es el único lugar en donde se puede lidiar con la culpa de nuestro pecado. Solo entre uno y Jesús. No uno y el pastor, uno y el sacerdote, uno y el amigo, uno y los padres, uno y... No. Solo yo y Jesús. Solo tú y Jesús. Pero lo que pasa, en estos momentos, te quedas con Él sin testigos. Y sin testigos, no hay ningún caso en tu contra. Y por eso, expulsada de la corte. Solo hay uno calificado para lanzar la primera piedra. Jesús es el único que no tiene pecado. ¿Qué hace Jesús? ¿No crees que Jesús no toma en serio el pecado? No. Jesús le dice a la mujer que vaya y no peque más. En otras palabras, le está pidiendo una nueva vida. Ahora, por favor, una cosa de gran importancia. Ella ahora es una mujer libre. No es una mujer inocente. ¿Me explico? Es libre porque Jesús, el único calificado para tirar la primera piedra, no lo hace. Es libre, pero no es inocente. ¿Y qué hay del pecado? ¿Esto quiere decir que a Jesús no le importa el pecado? No. Jesús nunca minimiza o excusa el pecado. Expone el pecado, todo el pecado. Pero su misión fue buscar y salvar lo que se había perdido para salvarnos de nuestro pecado. ¿Y cómo lo hace? ¿Echando a un lado el pecado? No. Lo hace, por favor, clave, lo hace tomando nuestra condena sobre sí mismo. Escuchen, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. A Jesús, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Isaías 53, versículo 6. El Señor ha puesto sobre Él la iniquidad
de todos nosotros. No, Jesús toma muy en serio el pecado, a tal grado que Él toma nuestro pecado sobre sí mismo. A veces, al igual que los fariseos, tratamos de ser más inteligentes que Dios mismo. ¿Cómo podría un Dios amoroso? ¿Cómo podría un Dios justo? ¿Por qué permitió Dios? Y todas estas preguntas que suenan tan inteligentes. Pero amigos, nunca podemos condenar a Dios. Nunca podemos atrapar a Dios. A veces deja de hablar para que en la tranquilidad del momento podamos escuchar la condena de nuestra propia conciencia. Lo que pasó en este caso. Saldrás de la multitud y en algún momento serán solo tú y Dios. Ese es el momento de la verdad. En este momento te está llamando a ir y no pecar más. Ser su seguidor. Comprometerte a aprender a ser un estudiante de Él, a vivir de acuerdo con todo lo que Él dijo, y además Él es que te da la capacidad para realizar esta transformación de tu propia naturaleza e incluso la forma en que piensas. Escúchame, Romanos capítulo 8. Comenzando con el versículo 1, y con estas palabras vamos a concluir nuestro estudio. Romanos 8, de Juan 8 a Romanos 8, primer versículo. Ahora pues, tú eres esta mujer. Imagínate, eres esta mujer desnuda, humillada, culpable. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La culpa. Qué interesante, qué fascinante, la culpa. Todo ser honesto lucha con su conciencia y con la culpa. Y la única forma salir de esta culpa, de este temor, es Jesús. El único calificado para tirar esa primera piedra. Y el que no lo hace, porque en vez de minimizar el pecado, Él tomó nuestro pecado, mi pecado, tu pecado, sobre sus hombros y murió en la cruz. Fue sepultado y luego, manifestando quién es en verdad, Dios en forma humana, al tercer día, resucitó. Amigo, si no conoces a este Jesús, te invito hoy día a apartarte con Él, solo tú y Él, sin testigos, y ver lo que pasa, depositando tu fe en Él. Padre Santo, gracias. Señor, no tengo palabras adecuadas para darte mi gratitud, mis gracias por lo que he recibido de tu mano. Señor, yo igual a esta mujer, en esta historia tan radical,
soy culpable de tanto más. Señor, gracias. Gracias por aquel día que me encontraste. Me hablaste en mi corazón de corazones, tú y yo solos. Y me perdonó, porque tu Hijo Jesús había llevado mi pecado sobre él en la cruz. Y ahora, Señor, te pido por cualquier persona que esté escuchando este estudio el día de hoy y que no tiene esta libertad, saber que su pecado ha sido perdonado. Señor, toca ese corazón ahora mismo. Amén y amén. Y muchas gracias, amigos, por haber estado conmigo en este estudio. Les espero la otra semana al seguir este estudio en Juan. Espero que está siendo una bendición para ustedes como lo es para mí preparar estos estudios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima vez.